Aquí estamos en un nuevo episodio de Ciencias Sociales en Clave Actual. Este episodio que sigue recorriendo distintos aspectos de las ciencias sociales o distintas ramas de la misma, va a estar volcado más a lo que tiene que ver con el campo del debate de las ciencias políticas. De paso les aviso que estamos lanzando a partir de mayo distintos podcasts acerca de las ciencias sociales, pero ya en una clave de recurso didáctico. Va a ser en nuevos canales o nuevas listas dentro de mi canal, Profe Rodrigo Jiménez, que pueden buscarlo en YouTube y de paso se suscriben. Esto tiene que ver más con temas para el debate, que también pueden llegar a servirte si sos docente, estudiante, pero la idea también es que siempre estén destinados al público en general. Este es un tema amplio, la democracia. ¿De qué se trata? ¿Es un procedimiento? ¿Es un proyecto de sociedad? ¿Qué entendemos por democracia? Un término muy bastardeado en estos últimos tiempos, pero sí se puede abrir el debate acerca de qué interpretamos cada uno por democracia, porque la pregunta es si democracia es simplemente votar cada 4 años o cada 2 en las cuestiones de elecciones intermedias. No, yo ya participo y ¿qué haces? Voto, fui y voté. O si justamente tenemos que hablar de algo más de la democracia. También tenemos que hablar de qué democracia, porque hay distintas democracias, no hay una sola, que por supuesto tienen que ver con lo ideológico, la democracia liberal, la democracia obrera, democracias un poco más cerradas, otras más abiertas, democracia solamente en el relato, porque también hemos encontrado países que llevaban la denominación democrática en su justamente en su denominación y estaban lejos de ello. Plantear cómo en el discurso cotidiano justamente se suele reducir la democracia a reducirse a las elecciones. A mí lo de la fiesta de la democracia, la verdad me tiene, y el aplauso porque la gente votó en las escuelas. No quiero que voten. Ahora tenés que aclarar todo, más si te hacen un recorte, sí. Pero digo eso, ¿no? La reducen a eso desde las fuerzas políticas, sobre todo. Hoy se está viviendo la fiesta de la democracia porque votamos, no. Yo justamente lo contrario, que quiero vivirla los 365 días del año, poder ejercerla. Porque muchas veces sentís que te la dejan ejercer, entre comillas, hasta ahí nomás. Y como decía, se suele reducir en lo cotidiano a las elecciones, también a las instituciones, a las reglas formales, pero en la práctica la experiencia democrática cotidiana muchas veces no coincide con ese ideal, ¿no? Y más en estos tiempos, que donde también muchos partidos políticos y la realidad contribuyó a que el alejamiento. Si bien uno no puede plantearse algún ideal de democracia, pero sí hubo momentos donde había más actividad. Podemos coincidir o no con uno u otro partido político, pero estaban los comités, las unidades básicas o locales, pongan el nombre que quieran, con vida activa. La gente o la ciudadanía, no me gusta mucho el término gente, la ciudadanía tenía ganas de escuchar, hasta decir, che, tengo ganas de participar. Uno lo vivió incluso post dictadura, donde muchos cuadros habían sido víctimas de la dictadura. La democracia como procedimiento, elección, división de poderes, constitución o como proyecto de sociedad, igualdad real, participación, ampliación de derechos. Esto lo podemos vincular desde la formación ética, este planteo, desde la teoría o las ciencias políticas.
Podemos circunscribirla a la historia de Argentina y Latinoamérica, por ejemplo, también tenemos muchísimos. Cuando en algunos países la democracia se practica de una forma distinta a la que estamos habituados aquí en la Argentina. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no, lo de ustedes no lo es? Y desde esos países te puedo decir, ustedes le están haciendo vivir una farsa, le hacen creer que están en un país democrático. Sí, porque tenés espacio donde puedes criticar, donde te dejan votar. Por ejemplo, hablemos de la democracia liberal y sus tensiones históricas. El modelo de democracia liberal moderna es post-revolución francesa, ¿no? Por supuesto, no es, como dije, o como digo siempre, no es que estos procesos son un abrir y cerrar de ojo, listo, ya está, no, hubo retrocesos, hubo enfrentamientos, fue traumático, pero digamos, si se quiere, la cuna o el hito puede ser ese, la representación, o sea, surge también a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Parte de esto tiene que ver con eso. Los teóricos nos vamos a encontrar antes, y ya voy a mencionar algunos. La representación, el sistema de partidos, el Estado de Derecho, los derechos individuales. Podemos mencionar, sin caer en academicismos pesados, aunque después podemos ya analizar a cada uno de estos autores y su recorrido, a John Locke. El liberalismo político encuentra en Locke uno de sus grandes referentes. Montesquieu y la división de poderes. Jean-Jacques Rousseau y la soberanía popular. Son autores interesantes que incluso después podemos puntualizar en cada uno de ellos en otros episodios. Plantear tensiones también. ¿Puede haber democracia con desigualdad extrema? Otra tensión que se puede plantear en este debate: ¿qué pasa cuando el poder económico condiciona la política? ¿Es lo mismo legalidad que legitimidad? ¿De qué hablamos cuando tocamos estos distintos ítems? Podés decir democracia y tenés un alto porcentaje de excluidos. Que no es lo mismo de pobres, porque muchos te dicen, no, en mi infancia también había pobreza. No, excluidos. Cuando el poder económico condiciona la política, donde cada gobernante que llega, sea en las provincias, en el país, tiene que sentarse con determinados grupos a negociar. Es lo mismo legalidad que legitimidad, es decir, legalidad que sería, listo, yo saco 26% de los votos, sí, legalmente, pero salí primero, o soy la primera minoría. Legalmente me convierto en presidente. Estoy dando un ejemplo que ocurrió en un par de oportunidades. No había balotaje. ¿Es legítimo? No, pero sí es legal. La legitimidad es cuando te respalda justamente, el respaldo es mayor, o el respaldo se ve reflejado en la mayoría de la sociedad. Tenemos el caso de Arturo Illia, el caso de Néstor Kirchner, que salió segundo, pero bueno, no hubo balotaje, finalmente pues se bajó Carlos Menem, que fue construyendo luego, después te puede gustar o no, pero después van o intentan construir esa legitimidad. Y di dos ejemplos para no caer en cuestiones estrictamente partidarias. Mira, te di el ejemplo de Illia, uno de los próceres, me animo a decirlo de esta forma, del radicalismo, y Néstor Kirchner, quien se ha convertido en este siglo, digamos, va a quedar ya en los libros de historia, te guste o no, no, ambos. Néstor Kirchner, quien
toma realmente otro de los que toman una pesada herencia, si se quiere, encaminada en cierta medida al país por Eduardo Duhalde. No es el fin de este episodio, es más el debate del concepto de democracia, pero digo, y Arturo Illia, bueno, que también podemos hablar mucho. Podemos recordar que muchas democracias, y no por eso dejaron de ser democracias, cuando hablamos justamente de legitimidad, y esto viene también de la mano, podemos ponerlo o ir de la mano de lo que planteábamos anteriormente respecto a la legitimidad. Sí, había presidentes que llegaban con determinada cantidad de votos, pero esos votos eran, por ejemplo, en nuestro país solo masculinos, sin derechos laborales y sin participación plena de sectores populares. Podemos remontarnos, bueno, hasta 1912 con la ley Sáenz Peña. El voto lo ejercía una élite, no era obligatorio, no era secreto, no era universal. Había un alto porcentaje de analfabetismo, el fraude, la manipulación, el apriete. O sea, vos tranquilamente podían hacer decir por la fuerza a quienes ibas a votar y te decían, no, acá tenés que votar esto. No, vos no vas a votar. ¿Ustedes creen que en esas épocas, en las zonas rurales, que era gran parte de la que ocupaban en aquel momento aproximadamente unos 3 millones de personas en nuestro país, muchos extranjeros, muchos analfabetos, se enterarían? No, iban a votar los patrones de estancia y listo. Acá tenemos la ausencia de los sectores populares y bueno, ni derechos laborales ni hablemos. A ver, uno puede, dejemos de lado en el presente, tenemos, como les decía, capítulos para todos los gustos y distintos podcasts, incluso saliendo de de las ciencias sociales o las editoriales. Pero en aquellos momentos, o hasta que no se implementó el voto femenino en la década del 50. Pero digo, el que ganaba sin el voto femenino, el propio Juan Domingo Perón, de hecho, en su primer mandato, era legal. Y si se quiere, para los cánones de la época era legítimo, aunque podemos decir que faltaba esa legitimidad. Yo mencioné la ley Sáenz Peña, hito para que en las elecciones de 1916, a partir de esta ley de 1912, permitiera que la Unión Cívica Radical, si contextualizamos el primer partido de masas de la Argentina, a partir del sufragio universal, secreto y obligatorio, llegara al poder. El voto femenino, iniciativa de Eva Perón, que permitió la participación de las mujeres en las elecciones de 1951. La incorporación, que esto lo podemos, si bien era distinto, el movimiento obrero era más débil en cuanto a su composición, la incorporación de los movimientos obreros, no solo en las elecciones políticos o en las elecciones partidarias o para gobiernos, tanto locales como a nivel nacional, sino el movimiento obrero o los obreros organizándose sindicalmente y teniendo además participación activa en la vida política, tanto en partidos más tradicionales como en los propios partidos, si se quiere, más volcados hacia la izquierda, socialismo, comunismo, la participación en el anarquismo, que lejos está de ser un partido político. Podemos mencionarle el avance en derechos civiles, acá también podemos salir de Argentina, podemos ir a Estados Unidos y más reciente en tiempos históricos en Sudáfrica. No es solo algo estático, la democracia se expande, retrocede, se redefine. Hoy podemos decir que en nuestro país, e insisto, no me quiero salir de lo que es el eje del podcast, hay retrocesos. Y los derechos que nos parecen naturales fueron conquistas políticas. Alguno puede decir
que sí o sí por el carácter de inercia o decantación muchas iban a ocurrir, independientemente de en qué época se dieron en cada país. A ver, sin quitar méritos, que nadie se me enoje, el voto femenino en la Argentina, si no era allí, y unos años después iba a venir el voto, porque, a ver, el contexto continental, al menos, no nos vayamos a Medio Oriente, el contexto continental así lo indica. En Uruguay fue mucho antes, soy honesto, debería haberlo buscado antes. En Uruguay fue 30, 40 años antes. Muchas cuestiones que hoy las vemos como normalizadas o naturales fueron conquistas. Y hoy, ¿por qué está en crisis o transformación la democracia? Al menos en términos de la democracia liberal. Desconfianza en los partidos políticos, la personalización de los liderazgos, las redes sociales como el nuevo espacio que por ahí vació los locales, la polarización, los discursos antiinstitucionales, discurso antipolítica participando en política. ¿Estamos frente a una crisis democrática o una mutación? ¿Puede existir democracia sin cultura democrática? ¿Qué rol juega la educación? ¿No? Nosotros, nuestro rol docente, ¿qué podemos hacer por ello? De concientizar de la importancia de participar. Y eso no es adoctrinar, por muchos por ahí te tiran con eso. No, a los estudiantes, a los jóvenes, sobre todo a los más chicos, participar. Porque después queda esto en manos de ejemplos que ya estamos teniendo. Y con esto de denostar a la democracia, la política, la participación. La democracia no es solo una forma de elegir gobernante, es una forma de organizar el poder, distribuir derechos, organizarse, participar. La democracia se dice que es el gobierno del pueblo. ¿Es realmente hoy el gobierno del pueblo? Cuando digo hoy, no estoy cayendo específicamente en la coyuntura actual de Argentina. Lo planteo hoy como actualidad en el último tiempo. Dejo abierto varias puertas, varias ventanas para que vos opines, comentes. Te invito a hacerlo. Te invito a seguirnos, a suscribirte al canal. @profe Rodrigo Jiménez en YouTube, seguir mis redes sociales que figuran en la descripción de este episodio, acompañarnos con un cafecito o más, si te gusta lo que hago y querés que ampliemos, sugerencias, todo. Ahora te espero en el próximo episodio de Ciencias Sociales en Clave Actual, que será en algunos días nada más.